Sale. Ok. Entonces, recordando entonces, los cursores, van a haber dos tipos de cursores en PLSQL, un cursor implícito y un cursor explícito. Como los dos se van a referir a espacios en memoria para poder procesar consultas, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El implícito me va a servir para poder resolver operaciones donde utilicemos la cláusula select_into, es decir, cuando el resultado de la consulta me devuelva única y exclusivamente un solo registro. Ejemplos, cuando hacemos una consulta que va a lo mejor por un campo llave y que nada más me va a devolver un solo registro, cuando ejecutamos una consulta resumen, que a lo mejor me va a devolver ya sea el total de registros, el promedio de registros, ¿vale? Y cuyo resultado sea solamente única y exclusivamente un registro. Ahí vamos a utilizar la cláusula select_into. La siguiente o el siguiente tipo de cursor es lo que nosotros conocemos como cursor explícito. Son aquellos que vamos a tener que declarar y que van a tener que estar controlados dentro del flujo del programa de manera manual por el programador. Y se van a utilizar cuando una consulta retorna más de un registro. Y que por lo regular son la mayor cantidad de las consultas que vamos a procesar. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se define esto? Un cursor explícito, ¿cómo se declara? Bueno, lo vamos a declarar de la siguiente forma. La sintaxis es muy sencilla. Vamos a utilizar dentro del bloque del declare, vamos a utilizar la palabra reservada cursor, vamos a poner el nombre del cursor que nosotros vayamos a declarar, la palabra reservada is, y después del is, vamos a definir, en este caso, la consulta a la cual va a estar apuntando este cursor, y con eso vamos a tener definido nuestro cursor, ¿sale? Ahora, ¿cómo va a trabajar el cursor? Para procesar las instrucciones que hayamos definido dentro del select, que devuelvan más de una fila, vamos a utilizar un cursor de tipo explícito. Este cursor va a admitir no solamente la declaración del cursor, sino también vamos a poder pasarle parámetros. ¿Por qué? Porque si declaramos una consulta, pues no va a ser una consulta estática. Probablemente vamos a necesitar que la consulta reciba argumentos para que a partir de esos argumentos realice ya sea condiciones de filtro o u otras operaciones dentro de lo que sería el cursor. Aquí, por ejemplo, tenemos una consulta que está utilizando un cursor que estamos denominando C países y estamos identificando un argumento que es P continente que va a ser de tipo varchar2 y en este caso el cursor lo que me está diciendo es que me va a traer estos campos de la tabla países donde el campo continente sea igual al parámetro o al argumento que estamos pasando, ¿vale? Sale. Aquí tenemos un ejemplo de un cursor, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una consulta que me está devolviendo solamente un country name a partir de una condición de filtro, ¿sale? Vamos a ejecutar primero esta consulta dentro de lo que es el Oracle para ver qué es lo que me devuelve. Entonces vamos a copiar esa consulta de aquí para ver cuál es la salida que me genera. Vamos a ponerlo por acá. Y lo que no es parte de un SQL normal es esta parte de aquí. Tenemos que me va a seleccionar el campo country name. ¿De qué tabla? De HR country, donde el country ID sea específicamente United Kingdom. exactamente. Entonces vamos a ir por acá y vamos a ejecutar. ¿Sale? Y si nos damos cuenta, esa consulta en específico me está devolviendo única y exclusivamente un registro. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí dentro del código PLSQL? ¿Qué es lo que tenemos acá? Estamos diciendo que estamos declarando una variable que se llama countName. ¿Y esa variable para qué me va a servir? Si nos dimos cuenta, el resultado de la consulta ahorita me está regresando única y exclusivamente este valor. Lo que estamos diciendo entonces aquí en este cursor es lo siguiente. Estamos especificando que va a seleccionar este campo de la tabla y lo va a almacenar en esta variable a partir del resultado de esa consulta. Aquí termina la consulta. Sin embargo, aquí estamos viendo que este campo en específico lo va a meter en esta variable. ¿Y qué es lo que me está mandando a imprimir? Concatenado. El contenido de la variable. ¿Sale? Entonces vamos a ejecutar
esta declaración, así como está, como si fuera un PLSQL. Vamos a copiar y lo vamos a pegar en el command line. ¿Sale? Y me está mandando exactamente la misma salida. ¿Cuál es el punto que tenemos que considerar aquí o tomar en cuenta? Que esta variable de acá es una variable que se declaró en el cuerpo del programa, del PLSQL. Esta consulta está recuperando directamente la base de datos y me está almacenando la información dentro de esta variable. Ok. ¿Cómo funcionan o cómo van a trabajar este tema de los cursores? De la siguiente manera. Cuando estemos trabajando con un cursor explícito, vamos a tener que seguir la siguiente secuencia. El primer paso va a ser abrir el cursor. ¿Qué es lo que significa abrir el cursor? Bueno, el cursor va a significar precisamente hacer que se apunte a una unidad inicial de memoria, para que desde ahí empiece a recorrer. De aquí lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, ejecutar el cursor, y el fetch del cursor es prácticamente la iteración que se tiene que hacer en el cursor hasta que encuentre una posición nula o ya no tenga información el cursor adentro. Habíamos visto que los cursores implícitos utilizan la cláusula select, pero también utilizan la palabra reservada into. Va a haber un escenario dentro de esas consultas de cursores en los cuales vamos a encontrar algunas excepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si utilizamos un cursor implícito y la consulta me está devolviendo más de un registro? En ese caso me va a generar una excepción, que es lo que nosotros tenemos que empezar a controlar más adelante. Los cursores implícitos, como su nombre lo dice, van a trabajar solamente con consultas que devuelvan única y exclusivamente una sola fila. Entonces, este es un ejemplo de cursor implícito, que es como el que ya hicimos, y las posibles excepciones que vamos a poder encontrar, que no son las siguientes, van a ser las que siguen. Por ejemplo, una es que no encuentre datos. Cuando tú hagas una consulta por un cursor implícito y te diga, ¿sabes qué? No hay información, por lo tanto te va a devolver pues un valor nulo. Entonces vamos a tener que manejar una excepción para poder controlar cuando vayamos por la consulta y no me genere ningún retorno. La siguiente excepción es, bueno, la de hay más de un registro, o en este caso, too many rows, que dado que es un cursor implícito, debemos tener un control de excepción en caso de que la consulta, a lo mejor vamos por una llave y esa llave no es única y me va a devolver más de un registro. Entonces, con esa excepción vamos a poder controlar ese posible error. Ahora, la contraparte son los cursores explícitos, que van a servir para trabajar consultas que devuelvan más de una fila. Los pasos para poder trabajar con un cursor de tipo explícito son los siguientes. Primero, la declaración del cursor. Después vamos a tener que abrir el cursor. Vamos a tener que leer los datos del cursor con la instrucción fetch, que me va a permitir recorrer el cursor mientras tenga información. Y al final vamos a tener que cerrar el cursor. ¿Por qué es necesario cerrar el cursor? Porque cuando nosotros abrimos un cursor, automáticamente estamos asignando una posición de memoria. Y el cursor, cada que va iterando, va consumiendo más recursos de memoria. Si nosotros dejamos abierto el cursor, pues simplemente vamos a dejar atrapados los recursos y vamos a terminar ralentizando nuestro equipo. Para cerrar el cursor se utiliza la cláusula close. Ahora, ¿cómo existe o cómo se trabaja la declaración del cursor? Muy sencillo. Para declarar un cursor vamos a trabajar con la palabra reservada cursor, el nombre del cursor, la palabra reservada is, y en este caso el select que nosotros queramos procesar. También debemos declarar los posibles parámetros. En este caso, por ejemplo, acá dice, bueno, el cursor puede recibir un parámetro y de qué tipo, y hasta n parámetros. Cuando queramos aperturar el cursor ya dentro de la ejecución del programa, vamos a utilizar la palabra open más el nombre del cursor que hayamos utilizado en el declare. Y en este caso, si ocupa parámetros, vamos a tener que poner open, el nombre del cursor, y los valores que va a recibir por parámetro. ¿Sale? El fetch. El fetch me va a permitir recuperar los datos o las variables en cada iteración. Para utilizar el fetch vamos a tener que apuntar a una lista de variables para que puedan irse recuperando desde la base e irlas almacenando ahí. Y bueno, para poder cerrar el cursor vamos a utilizar la palabra reservada close. Ahora, este es un ejemplo que es un ejemplo básico de cómo trabaja un cursor explícito. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Tenemos la sentencia declare, tenemos la palabra reservada cursor
y tenemos un cursor que es denominado como cPaíses. Y la sentencia que está recuperando está trayéndome la columna copaís, descripción, continente. ¿De qué tabla? De la tabla países. Y estamos declarando abajo unas variables, que es copaís, descripción, continente. Para poder utilizar el cursor, lo que estamos haciendo es utilizar la palabra reservada open para abrir el cursor que nosotros acabamos de declarar. Y con el fetch estamos diciendo que yo necesito que el cursor cPaíses lo que me devuelva sea almacenado en las variables copaís, descripción y continente. ¿Sale? Esas variables que tengo ahí definidas no necesariamente tienen que llamarse igual que las columnas de la tabla. Aquí para un efecto práctico los estamos llamando igual. Y para diferenciarlas una de otras, intencionalmente las hemos puesto en minúsculas para indicar que lo que está después de la palabra reservada into son las variables que van a informarse con lo que recupere desde la consulta. ¿Sale? Entonces, el último paso que vamos a ver. Una forma más sencilla de poder declarar variables es la siguiente. Podemos utilizar el atributo porcentaje. Este es el row type. Si ustedes recuerdan para qué habíamos visto el row type, sirve para identificar el tipo de una variable. En este caso, ¿qué es lo que está diciendo? Me está diciendo, declárate este cursor que se llama cPaíses. Y ese cursor me está recuperando una columna, 2 columnas, 3 columnas de la tabla países. Y aquí estoy declarando una variable. Mi variable, ¿cómo se llama? cPaíses. Pero tiene más bien, mi variable se llama registro. Pero ¿cuál es su tipo de dato? Me está diciendo, el tipo de dato de esta variable es la misma definición que tenga cPaíses. Ya, pues dice row type. Esta misma definición va a tener registro. Por lo tanto, este registro de acá va a tener una columna, 2 columnas, 3 columnas. Y cuando yo haga el fetch, automáticamente va a plantillar cada columna donde corresponde, ¿sí? Entonces, eso es para el momento de la declaración. Entonces, paso muy sencillo. Si yo declaro un cursor y pongo acá una o n columnas que voy a recuperar, el paso más sencillo para poder indicar dónde quiero que se almacenen esas variables, es decir, definamos una variable de tipo registro y que tenga un row type apuntando a la definición del cursor. Y con esto voy a tener la definición del registro. ¿Ok? Ahora, la última parte es el mismo cursor, pero ahora utilizando argumentos. ¿Qué significa eso? Tengo mi cursor cPaíses que recibe un parámetro que es pcontinente, que es un varchar 2. ¿Para qué me va a servir este parámetro? Muy sencillo. Cuando yo tenga la implementación del cursor, me estoy diciendo, recupérame esta columna, son 1, 2, 3 columnas de la tabla países, donde la columna continente haga match con el parámetro que yo estoy recibiendo, ¿sale? Que normalmente es como lo vamos a utilizar, porque las consultas pues nos sirven de poco si son estáticas, ¿no? Nosotros lo que queremos es poder parametrizarlas para que podamos mandar valores y que realmente nos genere un resultado con base a una parametrización, ¿vale? Pues aquí lo que estamos haciendo es precisamente que esta variable viene de otro lugar. ¿Qué es lo que hace diferente el punto de llamado? Cuando nosotros abrimos el cursor, ese es el momento en el que nosotros le pasamos por parámetro el parámetro, ¿sale? En este momento, en el punto de llamado, aquí es donde lo estamos pasando. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Es que cuando yo haga el fetch de este cursor, va a ejecutar esa consulta y automáticamente la variable pcontinente ya va a tomar el parámetro que le hicimos llegar a través del punto de llamado y me va a generar la iteración necesaria para poder almacenar la información dentro de esta variable, ¿sale? Hasta aquí.